Muy buenas tardes. Continuamos, ¿verdad? Vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los filipenses. Por favor, si pueden unírseme para que leamos la segunda sección del primer capítulo, Filipenses capítulo 1. Y allí vamos a leer versículos 12 al 20. Filipenses 1, 12 al 20. Y dice así: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana, incluso a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, pero lo hacen aún por envidia y por rivalidad. Pero también los otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando que pueden causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea que fingidamente o en verdad, Cristo está siendo proclamado. Y en esto yo me regocijo. Sí, me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu Jesucristo, que conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada voy a ser avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte. Amén. Vamos a pedirle al Señor nos guíe en los siguientes minutos para crecer en su palabra. Padre, nos presentamos, Señor, para que puedas permitirnos, Señor, ver tu voluntad para con nosotros en el texto. Por favor, ayúdanos a que las ideas del texto, Señor, se vuelvan relevantes para nuestras vidas en esta mañana y nos muevan con una motivación de querer, Señor, honrarte, nos muevan a hacerlas propias nuestras y practicarlas para tu gloria. Con el motivo, Señor, de que puedas transformarnos un poquito más en este día a la imagen de tu Hijo, Señor. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pedimos esto. Amén. Que el avance del Evangelio esté en el centro de nuestras ambiciones. Cuando empecé a caminar siguiendo al Señor Jesucristo, el Señor me salvó y pude empezar a caminar como un discípulo de Cristo por la obra que Él estaba haciendo en mí. Muy al principio conocí una pareja, una familia, Benjamín y Debbie. Y ellos los conocí, eran una familia que estaba completamente dedicada a trabajar para que el Evangelio fuera conocido más y más. Entonces, Benjamín, por ejemplo, trabajaba de lunes a viernes, estudió economía, tenía su propio negocio y trabajaba tiempo completo. Y en las noches, él se organizaba, todas las noches las pasaba trabajando para poder los martes en la noche hacer una reunión que reunía alrededor de 700 personas para él poder predicarles el Evangelio y ayudarles a crecer en Cristo.
los miércoles hacía lo mismo con otro grupo, los jueves hacía lo mismo, los sábados hacía actividades, organizaba campamentos. Entonces era una persona que trabajaba a tiempo completo en el mercado para poder servir el resto del tiempo a que el evangelio fuera conocido, aprendido y repartido más y más y más. Y era impresionante, los conocí por muchos años, serví al lado de ellos, y algo que me impactó es que toda la familia, todas las áreas de la familia, ellos tenían propósitos, tenían metas, tenían ambiciones, pero en la parte superior había una ambición superior que regulaba el resto. Y es que el evangelio progrese y sea conocido más. Entonces yo sé que hay cosas que ellos se compraban y hay cosas que no se compraban. Yo vi que hay cosas que iban y cosas que no iban, lugares donde no iban. Yo veía cómo ellos, todo lo que hacían, lo movía y lo regulaba su amor por el evangelio, su tiempo, sus recursos, sus oraciones, sus ambiciones, todo sometido, movido por un deseo por el evangelio. Entonces Pablo tiene la misma intención que este ejemplo que les estoy dando. Si el ejemplo que les estoy dando es que el evangelio estaba superior, el deseo de que avance el evangelio era una ambición personal superior sobre el resto en la vida de ellos, eso es lo que Pablo les está comunicando a los filipenses, que el evangelio, el deseo de que este sea proclamado más y más, es la ambición primaria de Pablo. Y es lo que le permitía honrar a Cristo. Es de lo que salía el gozo particular que podía practicar. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿saben? Honrar a Cristo lo podemos hacer de todas maneras. Para honrar a Cristo, nosotros lo podemos hacer si amamos más la gloria de Cristo que nuestra propia gloria. Pero también si hacemos de nuestra mayor ambición en la vida el que el evangelio sea conocido más y más. Déjeme repetirle esa idea. Honrar a Cristo lo hacemos por medio de apreciar, de amar, de valorar más la gloria de Cristo que nuestra propia gloria. Los motivos, los propósitos de Cristo más que los propios nuestros. Pero también cuando volvemos la ambición primaria sobre nuestras vidas de que el evangelio sea conocido. Esas dos juntas resultan en un gozo que se queda y permanece y que se sostiene en medio de cualquier circunstancia. Y la primera manera que Pablo les presenta a los filipenses que puede él honrar a Cristo es por medio del sufrimiento que él está padeciendo, por medio del manejo de las circunstancias que él está pasando, ¿verdad? Que las usa para que se glorifique Cristo, las usa para poder avanzar el evangelio, promoverlo más por medio de ellas. Entonces este no es un hombre que se queda llorando ahí, muriéndose, cortándose las venas, pero es un hombre que ve el sufrimiento, lo que le está pasando, e inmediatamente empieza a ver cómo mueve el evangelio por medio de las circunstancias. Mira el primer versículo. Quiero, hermanos, que sepan. Versículo 12. Entonces hay algo que él quiere comunicarles a ellos. Él ama a los filipenses. Se ha dedicado su vida a los filipenses. Ahora está apartado, está en la cárcel, está encadenado, está sufriendo. Y lo único que puede hacer es mandarles una carta. Él ha recibido informes sobre los filipenses. Pero entonces les manda una carta y les quiere decir esto. Y dice: hermanos, que las circunstancias en que me he visto. ¿Y cuáles circunstancias? De nuevo, encadenado, restringido, está cuidado diariamente por un oficial de la Guardia Imperial, ¿verdad? Toda persona, como yo les he explicado en ese tiempo, si usted está en la cárcel, usted es la fuente de chisme de todo el mundo fuera de la cárcel. Es una posición muy baja, o sea, de humillación. Usted pierde todo sentido de honor en esos tiempos, todo sentido de honor frente a cualquier persona.
La gente empieza a hablar de usted porque estuvo frente al juez, porque al final lo condenaron, porque depende, en el caso de Pablo, depende de lo que el emperador diga, qué va a pasar con la vida de él. Entonces toda su reputación destruida, toda su estatus en el suelo, y él vive en esa situación. Entonces él les dice, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, dice, han redundado en un mayor progreso del evangelio. ¿Usted ve lo que yo estoy viendo? ¿Qué le importa más a él? Que el evangelio está siendo predicado y está siendo dado a conocer. Y ahí es donde ves de que él busca honrar a Cristo usando sus circunstancias para que el evangelio progrese. Cuando dice progreso, cuando dice evangelio, ¿a qué se refiere? Bueno, el evangelio, predicar a Cristo, que Cristo murió por el perdón de nuestros pecados, que si ponemos nuestra fe en esa obra, nuestros pecados son perdonados. Entonces él está haciendo esto. Progreso, las personas lo están escuchando y lo están recibiendo y lo están creyendo. Y sus pecados les están siendo perdonados. ¿Cómo sé yo esto? Déjeme llevarlos al capítulo 4. Vaya al final de la carta. Vea cómo se despide de la carta. Él empieza como un prisionero más. Dice lo que está haciendo con las circunstancias en las cuales se encuentra. Y en el capítulo 4, en el último versículo, de hecho en el 21, mira lo que dice. Se está despidiendo de los filipenses. Está en Roma mandándole las cartas y se despide de ellos. Y nota lo que dice. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Por favor, salúdenme a Juanita, a Carlos, todos allá en Filipo, ¿verdad? Y luego dice, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Le está diciendo, todos los santos, todos los creyentes que me están conmigo, les mandan saludos. Quiere decir que las personas creyeron y el Señor las convirtió, el Señor las salvó. Él no quería estar en la cárcel, él pensaba ir a España, estaba rejuntando dinero para ir a España. Y resulta el Señor le dice, no va para España, va para la cárcel en Roma. Entonces todos sus planes abajo y ahora está en Roma y lo que dice es, bueno, lo que hay que hacer es, nos vamos a poner a trabajar, ¿verdad? Y empieza a hablar. Y le empieza a contar a todo el mundo sobre las historias de Jesús, lo que él vio que sucedió, lo que los apóstoles le contaron, lo que él mismo vio, la visión que tuvo, su conocimiento de las escrituras, y empieza a contarles a todo el mundo sobre Cristo. Y las personas alrededor de él, soldados o no soldados, empiezan a creerle. Y le creen a Cristo y empiezan a entregar sus vidas a Cristo. Porque una persona decidió ver por encima de su sufrimiento personal. Porque una persona decidió pasar por encima, el enfocarse en su propia situación, pero se enfocó más en lo que le traía gloria a Cristo. Usó su sufrimiento, sus circunstancias, su situación y buscó la gloria de Cristo, hablándole sobre Él. Y eso produjo y trajo un gozo muy particular en Él. ¿Saben? El gozo no es algo que tú agarras y te lo pones. El gozo es un fruto del Espíritu, es una obra del Espíritu. Entonces quiere decir que si el Espíritu se va a mostrar con este fruto, tú y yo no podemos estar estorbándole en nada. Vergüenza, nada. Miedo, nada. Enfocado en nuestras propias emociones, nada. Si este gozo va a aflorar de sufrir por el Evangelio, no le podemos estar estorbando al Espíritu Santo, sino no va a fructificar. Egoísmo, nada. Ahora mira cómo sigue el versículo diciendo, dice, versículo 13, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y en todos los demás. La guardia pretoriana era la guardia romana privada del emperador. Eran los que estaban al servicio directo del emperador.
podían ir de entre los 6,000 y 9,000 soldados. Estos eran como la élite y tenían varias funciones, y una de ellas era cuidar, vigilar a los prisioneros imperiales, los prisioneros del emperador. No me refiero a personas que el emperador dijo arréstenlos, sino romanos que presentaban su caso directamente al emperador. Entonces el emperador les recibía el caso, pero los ponía bajo cuidado carcelario inmediato, mientras él resolvía lo que Pablo le envió. Pablo apeló al emperador, y entonces él está esperando el veredicto del emperador. Algunos historiadores y comentaristas hablan de más o menos qué se pasaba en una cárcel en ese tiempo y bajo el cuidado de una... Hay varios historiadores romanos que escribieron en aquellos tiempos y nos dejaron saber qué sucedía. Bueno, hay un comentarista que leí que él está casi seguro que un prisionero imperial lo encadenaban al soldado de la guardia pretoriana. Entonces no es que estaba encadenado al suelo, estaba encadenado al soldado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que había que cambiar el turno constantemente de soldados. Ya sea que uno pasaba todo el día encadenado, luego el día siguiente lo relevaba a alguien más, o si no, 2 turnos durante el día. Pero Pablo tenía la posibilidad de estar amarrado a distintas personas y siendo renovado y teniendo acceso a hablarle a muchas personas durante la semana. Entonces él dice allí, ¿verdad? Dice, se han hecho notorias a toda la guardia pretoriana. Entonces usted se imagina, Pablo, soldado, oficial, déjeme contarle algo. Hay una historia preciosa. Una vez Jesús estaba en un pozo y entonces tenía muchísima sed. Entonces llegó una mujer samaritana, y le cuenta. Pero entonces Jesús le dijo a la mujer, a este que está al lado tuyo, te podría dar un agua del cual emanarían ríos de agua viva. Y le cuenta las historias. O tal vez otra posibilidad, Pablo le está contando eso a un compañero de celda o un compañero en la cárcel, y el guarda que está amarrado a él está escuchando. O otra manera, el guarda que ya escuchó a Pablo va y le dice a los otros, ¿viste lo que este loco está contando? Que un Jesús, y empieza a contarle al otro guarda y se empieza a pasar la bola. ¿Ustedes dicen eso, pasar la bola? En Costa Rica decimos, cuando usted le pasa la noticia al otro, le pasa la bola y se va la bola y todo el mundo se entera. Dice que toda la guardia pretoriana, pero dice que también muchas personas más, dice, y todos los demás. En Hechos, si ustedes van a Hechos, Pablo lo arrestaban, lo llevaban donde el juez y le predicaba el evangelio al juez, al magistrado, a los que lo acusaban y les hablaba de Cristo. Ahora, hay otro efecto, dice ahí, guardia pretoriana y a todos los demás. Ahora, ve al versículo 14. La mayoría de los hermanos, ahora está hablando de los cristianos en la iglesia de Roma, arrestaron a Pablo a la cárcel, y la iglesia en Roma está viendo cómo Pablo lo está utilizando todo para el evangelio. Entonces eso anima a los romanos cristianos a predicar el evangelio más. Y dice, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. La vida de un hombre dedicada para promover el evangelio anima la vida de otros cristianos para hacer exactamente lo mismo y hablar sin temor, perder el temor de predicar a Cristo, perder el temor a que lo rechacen cuando se le profesa a Cristo a otra persona y se le invita a creer en Él para el perdón de sus pecados. Empezó a animar y a darle coraje a las personas cristianas en la iglesia de Roma para hacer lo mismo que Pablo estaba haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto Pablo decide utilizar su sufrimiento para la gloria de Dios, decide utilizar sus circunstancias para hablar de Cristo más. ¿Qué hace un padre de familia y una madre de familia que conoce el evangelio y tiene sus hijos allí? Entonces les habla de Cristo y les empieza a entrenar, a leerles la Biblia constantemente desde que están chiquititos. Empieza a leerles la Biblia, empieza con un libro, empieza a leerla con ellas, luego empieza a decirles quién es Cristo, lo que ella está aprendiendo sobre Cristo o ha aprendido sobre Cristo, y les empieza a contar.
porque utiliza su circunstancia para hacer eso. ¿Qué hace una niña o un niño que vienen al conocimiento y a la creencia que Cristo murió por ellos y por el perdón de sus pecados? Usted puede ver cómo ese niño, esa niña empieza a contarle a los amiguitos sobre, ¿usted sabe quién es Jesús? ¿Y usted sabe qué hizo Jesús? Nos perdonó nuestros pecados, murió en la cruz. ¿Qué hace un empresario, un trabajador de una empresa que de pronto cree de todo corazón en el Evangelio? Empieza a encontrar gozo en comunicar eso a aquellos que están alrededor. Mi pregunta es, y esta pregunta me la hago a mí, y te invito a hacértela a ti. ¿Por qué es que a veces no tenemos valentía y coraje para hablar el Evangelio a otros? ¿Por qué será? A mí, yo me estoy metiendo allí. Porque es que a veces no lo hago. Quiero ponerte una ilustración para marcar lo que puede estar pasando en el corazón. En mi caso, en mi corazón. Y tú también puedas evaluar lo que puede estar pasando en tu corazón si eso es así. Quiero que te imagines aquí una banca en medio de un precioso parque y una señora muy mayor está sentada en la banca admirando el parque, los árboles, las aves, y detrás ves un hombre, un muchacho joven. No luce bien el muchacho, no luce con buenas motivaciones ni nada, y te das cuenta que empieza a abusar de ella, con sus palabras, a golpearla, a maltratarla, y ves el peligro latente en el que está. No solamente ya lo está sufriendo, pero podría sufrir más. Mi pregunta es, ¿qué harías tú si estuvieras como yo observando lo que está sucediendo? ¿Qué harías tú? ¿Qué dirías tú? Toma un par de segundos para pensar en cuál sería tu reacción ante el peligro inminente en el que está. Saben, si usted me pregunta a mí, si yo respondo, yo diría, yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo diría. Yo sé qué tan rápido lo haría y qué tan rápido lo diría. Ahora, vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Qué tal si quito de la escena a ese muchacho y solo está ella ahí solita? Ella no cree en Cristo, no sabe sobre Cristo, no sabe sobre sus pecados y que vive bajo juicio por sus pecados, que está bajo la ira de Dios. Está en un peligro eterno de perderse de manera eterna. Entonces la pregunta es, ¿por qué nuestra reacción es más rápida cuando el peligro es físico y no cuando el peligro es espiritual? Entonces yo me pregunto para mí, y lo que puedo con toda sinceridad confesarles es, me siento como que no amo el Evangelio suficiente o no aprecio suficiente lo que Dios ha hecho por mí, o egoísmo. Estoy tal vez tan lleno de un montón de propósitos y cosas en mi agenda que mi ambición para que el Evangelio sea conocido no está por encima gobernando el resto. Entonces no hay como ¿tiene sentido lo que estoy tratando de apuntar? ¿Verdad? Pablo logró ver a través de sus circunstancias el fruto del Espíritu en él, lo mueve a usarlo todo para que se conozca el Evangelio en aquellos alrededor. ¿Saben? No hay nada más que pueda unir más una iglesia que tener una misión en común, una causa en común. Cuando salimos y estamos juntos ahí en el foyer, ¿por qué es que nos nace primero hablar sobre, no sé, algo que me está pasando, algo que me duele, el equipo que perdió, que ganó?
¿Por qué cuando estamos en el foyer es más natural de nosotros hablar sobre, no sé, cosas que son importantes para poder practicar comunión? Pero ¿por qué no necesariamente lo que siempre nos está moviendo mayoritariamente es, viste, que vino, traje, le pude hablar, ora, es más, ¿por qué no juntos hablamos con aquella persona, el vecino, para que lo traigamos? ¿Por qué la conversación no necesariamente siempre es alrededor de cómo el Señor puede utilizarnos para traer el evangelio a otras personas de una mejor manera o de una mayor manera? Y la respuesta es porque algo está mal. Porque algo está mal en nuestras prioridades, en nuestra mayor ambición en la vida. Pablo logró poner, el Espíritu fructificó su ambición para que el evangelio sea conocido, lo puso de primero, a gobernar el resto. Y por eso el fruto del gozo, por eso el fruto de las personas que empezaron a creer. Creo que esto me llama a mí y debiera llamarnos a todos como iglesia a ser gente del evangelio, papás del evangelio, esposos del evangelio, hermanos del evangelio, hombres y mujeres que vivimos por el evangelio, para el evangelio, para que esto sea conocido por nosotros mismos más, también por otros. Sabes, cada domingo a las 10 nuestro hermano Martín, y a las 8:30 en inglés, pero a las 10, 8:30 el pastor Miguel, a las 10 mi hermano Martín, está enseñando los fundamentos de la fe cristiana. Esas son las 10 mayores enseñanzas de la Biblia. Estas preparan a una persona a poder conocer el evangelio y a poder darlo a conocer de la mejor manera. Yo he hecho ese libro que están haciendo, la información es preciosa. Llegas a tener la preparación suficiente para poder conocer y explicar el evangelio en distintas circunstancias. Especialmente si te entran por el lado de Dios, por el lado de la iglesia, por el lado de si tienes que defender algo para poder presentar a Cristo, te prepara de una manera. La primera manera es prepararnos en conocer el evangelio para poder después darlo a conocer y poder experimentar ese gozo. También los sermones, domingo tras domingo. ¿Saben? Lo que yo les comparto a ustedes es lo mejor que he logrado estudiar durante toda la semana. Cómprate un librito para apuntar todo lo que escuchas, todo lo que ves, cómo aplicarlo en tu vida. Crece en el evangelio, porque todo lo que vemos no lo puede practicar alguien si no tiene el evangelio. Solo si el evangelio está trabajando puede aplicarse este gozo. Solo si el evangelio está activo, trabajando en la vida de la persona, puede dar los resultados que normalmente ponemos allí en los puntos. Entonces apúntalo todo, regístralo todo. Vuélvete un estudiante de los textos que vamos estudiando. El pastor Tino todas las semanas nos presenta el evangelio. Yo normalmente casi en todos los sermones estoy exponiendo el evangelio, aplicándolo a los distintos temas que está tratando el autor bíblico. Te animo a volver la ambición primaria tuya, el conocer y dar a conocer el evangelio, porque las personas viven alrededor tuyo y mío en un peligro latente eterno. Amén. Saben, podemos honrar a Cristo también la gloria, amando la gloria de Cristo más que la nuestra propia. Mira el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también los otros lo hacen de buena voluntad. Ahora está hablando que hay dos grupos. El hecho de que él vive por el evangelio en la iglesia de Roma ha hecho a los romanos cristianos predicar más sobre Cristo. Y dice que hay dos grupos. Uno que lo está haciendo con una motivación pura, amor a Dios y amor a los demás, y predican a Cristo. Pero dice que hay otro, y va a expandir y hablar más del otro. Por lo tanto, deberíamos de priorizar sobre el otro, ahora a la hora de estudiar. Ahí está una de las ideas primarias. El otro tiene una motivación incorrecta. Y dice la palabra motivación. La motivación es muy importante. La motivación es de donde resultan las acciones.
A veces uno se está como muy preocupado en las acciones de otros y a veces tratamos de controlar las acciones de otros. En realidad no haces nada con controlar la conducta, porque lo que mueve la conducta es la motivación del corazón. Por eso es que padres, yo sé que a veces nos preocupan mucho las conductas de nuestros hijos, especialmente si estamos en público, ¿verdad? Y tratamos de controlar la conducta, pero acuérdate, usted puede controlar la conducta, pero si la motivación no cambió, va a volver a aflorar tarde o temprano, no has cambiado mayor cosa. Lo que hay que hacer es hablarles de Cristo para que cambien las motivaciones. Si una persona, si esos hermanos en Cristo tenían envidia, ¿cuáles son las dos palabras que usa? Dice, están predicando a Cristo por envidia y rivalidad. Si eso es lo que los motivaba, lo único que puede cambiar su corazón es Cristo. Entonces ellos tenían envidia por Pablo, rivalidad contra Pablo, y por eso entonces empezaban a predicar más a Cristo. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque posiblemente tenían alguna discrepancia fuerte con Pablo. Ahora, no eran anticristo, ellos estaban predicando el evangelio, que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó, que Cristo es Señor. Lo estaban predicando, pero lo estaban haciendo porque ahora posiblemente Pablo, como está en la cárcel, ya no puede. Ahora ellos quieren ¿qué? Subir el nivel de ellos en su presencia en la iglesia, tomar la fama que tenía Pablo y ahora tomar su puesto. Entonces su motivación es que ellos van a poder tener un beneficio propio por predicar a Cristo. ¿Tiene sentido? Ahora Pablo nos da la enseñanza y nos los da en el siguiente versículo. Dice, con la actitud que él tiene frente a estos hombres. Y dice, versículo 17. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis presiones. Entonces dice que inclusive querían pues como vengarse de Pablo y hacerlo sufrir más. Y de hecho lo hicieron sufrir más por hacerlo con esa motivación. Pero ahora dice el versículo 18. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea que fingidamente o en verdad, Cristo sea proclamado. Y en esto es que yo encuentro gozo. Y sí, me voy a regocijar y me seguiré regocijando en el hecho que Cristo, ¿qué? Sea proclamado. A Pablo le interesa más la gloria de Cristo que la gloria del mismo. ¿Lo ves? Está más enfocado, no en el beneficio propio, pero cómo lo que sucede trae gloria y beneficio a Cristo. Y ese es el principio que creo que hoy en esta mañana podemos utilizar para buscar honrar a Cristo en todo lo que hacemos. Piensa en todas áreas, piensa en una esposa practicando esto, piensa en un esposo practicando eso, amando la gloria de Cristo más que la nuestra. Cuando la esposa está tratando a su esposo, o cuando el esposo está tratando a su esposa, ¿verdad? Que el esposo busque la gloria de Cristo más que la propia en la manera que reacciona y trata a la esposa. Los padres de familia para con los hijos, de la misma manera, buscamos a la hora de todo lo que hacemos con nuestros hijos, traerle gloria a Él más que a nosotros. Entonces, si el hijo, por ejemplo, nos puso en una vergüenza enorme por aquello que hizo, pero sabemos que la conducta no es el problema está en el corazón. Y queremos traerle gloria a Cristo, no a nosotros mismos. Entonces no es que reaccionamos en ira para que se calle y deje de hacer inmediatamente lo que está haciendo que nos trae vergüenza, sino más bien tomamos el tiempo aparte y vamos a hablarle al corazón, no a la conducta, al corazón, y explicarle con buen tono, de la manera que le trae gloria a Él, y explicarle que lo que está haciendo es porque no está Cristo, porque necesita de Cristo, que exactamente para eso vino Cristo, para que pueda dejar de hacer estas cosas y hacer algo mejor, ¿verdad? Cuando tenemos que corregir a alguien, cuando tenemos que instruir a alguien, cuando tenemos que tomar una decisión importantísima, buscamos la gloria de Cristo a través de esa decisión, más que la nuestra propia.
Nunca se me va a olvidar también cuando estaba en el primer estudio bíblico que les conté que me invitaron, que empecé a crecer en Cristo, había un surfeador experto, era un profesional surfeador en nuestro estudio bíblico. Y él un día llegó y dijo frente a todos, quería comentarles una decisión que he tomado. Y entonces todo el mundo, ¿qué pasó, Gabriel? Y entonces Gabriel llegó y nos dijo, he decidido que por un año no voy a surfear. Y todo el mundo se volvió a ver, todo el mundo, pero ese es su trabajo. O sea, él tenía sponsors y demás, ese es su trabajo, surfear. Era nutricionista, si no me equivoco también, pero estaba muy dedicado al surf. Y entonces obviamente la pregunta vino, ¿por qué? Y entonces llegó y dijo, porque en mi corazón reconozco que los domingos quiero ir a surfear más que ir a la iglesia. Y ya lo he intentado y lo he intentado. Y siempre quiero ir a surfear más que ir en la iglesia. Y cuando estoy en la iglesia estoy pensando en lo que me estoy perdiendo y todo. Entonces simplemente ya no quiero surfear más. Se acabó. Un año. Y todos nos volvimos a ver. Está loco este tipo. ¿Saben? Él quería traerle gloria más a Cristo. Entonces fue radical en lo importante para traerle gloria a Cristo. Siempre me ha impresionado, cuando plantamos la primera iglesia había una familia, varias familias que se unieron a la iglesia, que venían de una condición social y económica la más baja posible en Costa Rica. Y esa persona era un empleado de construcción en la posición más rasa de construcción. Creo que él no pasó ni del segundo grado de escuela. No era costarricense, venía de otro país, pero estaba trabajando ahí y empezó a llegar a la iglesia. Él vivía en una casa y nos invitó una vez a la casa, y la casa era un montón de latas, ¿verdad? Solo latas, y el piso era de tierra. Y entonces ahí nos hizo la fogata en su fuego, nos hizo un bao, una comida nicaragüense especial que hay, y comimos de manera deliciosa. Todo lo que él tenía, o sea, yo sé cuánto ganaba él. Era muy poco y nunca se me va a olvidar. Él decía, y él venía y nos decía, no tengo plata, pero tengo bananos. Y yo le doy bananos a la iglesia. Entonces él se iba a la feria, cuando ya están recogiendo, la feria del agricultor, cuando ya están recogiendo los productos. Entonces muchas cosas las están o regalando o ya están podridas. Es lo más malo del producto. Entonces él se iba y recogía lo mejor de los sobros, lo que ya la gente va a botar, recogía lo mejor y de eso era el dinero que él traía a su casa. Y entonces él escogía los mejores bananos y entonces él venía y los traía a la iglesia y se los daba a la iglesia para que se los pudieran dar a la persona que necesitaba, y esa era su contribución. Un día hablamos con él, Roger, ¿verdad? Y le decía, Roger, yo sé que yo enseño en un nivel muy alto la escritura. ¿Estás entendiendo? ¿Cómo te está yendo? Y me hace, lo que me cuesta es que no puedo leer la Biblia. Entonces, hablamos con el resto de personas y nos encontramos una profesora de español. Y entonces Roger llegó y dijo, ¿me podían enseñar a leer? Y entonces le digo yo, claro que sí, déjame hablar y fui y hablé con esta señora. Y la señora decía, claro que sí, yo me reúno con él. Y le digo, Roger, qué bueno. Ahora estaba trabajando para la compañía de nosotros, que en ese tiempo yo era dueño. Y entonces decía, qué bueno, porque ahora vas a poder hacer. Y me hace, no, eso no es importante, Mario, que lo que yo quiero es poder leer la Biblia. Por eso quiero aprender a leer. Y fue una cuestión más o menos como un año. Y ya usted lo encontraba cuando estaba en los tiempos libres en la construcción, estabas encerrado leyendo y practicando la tarea de leer la Biblia. La persona le estaba enseñando usando la Biblia. Y Roger utilizaba todo para traerle gloria al Señor y no a él mismo. ¿Sabe? Roger, su esposita está con el Señor hoy. Y lo que les puedo decir es que Roger conoce al Señor. El Señor está con él y su situación económica no ha cambiado. Y él seguirá trayéndole gloria a Cristo más que a él mismo. Esa es mi oración.
La iglesia Emmanuel no es perfecta. Yo sé que usted sabe eso. Los que sirven aquí no son perfectos, ni nunca lo serán. Y yo sé que también usted lo sabe. Pero si hay algo que tiene esta iglesia que yo puedo ver, y lo puedo ver más después de un año de estar aquí, es que aquí el evangelio se proclama. No hay mayor éxito que una iglesia puede tener que uno de sus ancianos es alguien que empezó siendo un no creyente que fue evangelizado aquí. Déjenme decir, se lo digo como un plantador de iglesias. Cuando uno planta una iglesia, en mi caso no he podido estar más de 7 años en una. Ya después el Señor me lleva a otro lugar y no he podido continuar. Pero si usted quiere ver una marca de salud y de éxito ministerial, es que o un niño que entró a escuelita dominical 30 años después se volvió anciano de la iglesia, o ver una persona que vino a los pies de Cristo dentro de la iglesia y ahora después de un largo proceso de maduración, de crecimiento, es puesto en una posición de servicio como la de un anciano. Eso es una marca de éxito de una iglesia, y esta iglesia lo tiene, para la gloria de Dios y por gracia nada más. Si hay algo de lo que ustedes pueden estar felices y contentos, creo yo, para la gloria de Dios, es que en esta iglesia se predica el evangelio. Saben, también podemos honrar a Cristo confiando que tanto en vida como en muerte Cristo será exaltado. Mire el versículo, los últimos versículos, el 19 y 20, y dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones. Mira el poder de que Él le ve a la oración. Yo sé que voy a estar bien, dice Pablo. No sé lo que me va a pasar, no sé lo que Dios va a traer, pero yo sé que estoy bien, estoy convencido. Él está confiado de que Él va a poder perdurar, no importa lo que le suceda. Dice, número 1, porque los filipenses ustedes están orando por mí. Ahí está basada su oración, su confianza, en que tiene personas que están intercediendo a Dios por él. ¿Ves el valor que le da a la oración? Mis hermanos, orar los unos por los otros, orar por nuestra iglesia, orar por nuestros hijos, orar por nuestros matrimonios, orar por nuestras metas, orar por nuestras decisiones, está conectado con lo que Dios provee. Y dice, pero también estoy confiado, dice, por la provisión del Espíritu de Jesucristo. Él sabe que el Espíritu está en Él, morando en Él por medio de la fe. Él sabe que está en control del mundo completo, Dios es soberano. Lo que le suceda, Él está confiado que está en las manos del Señor. Entonces mira el tipo de gozo que puede encontrar, versículo 20. Conforme es mi anhelo y es mi esperanza, que en nada voy a ser avergonzado. Los seres humanos lo podrán avergonzar, pero Él sabe que delante de Dios está en una alta estima, delante de Cristo está en una alta estima, delante de los cristianos que lo aman y que ven como Él, está en alta estima. Dice, sino que con toda confianza, ahora como siempre, Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo, ya sea que me maten o ya sea que yo viva. Y este es un hombre que está encontrando gozo en que su vida, sus sufrimientos o sus gozos van a ser utilizados para que Cristo sea honrado y exaltado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué quiere hacer Dios con tus pruebas hoy? ¿Qué quiere hacer Dios con tus sufrimientos? ¿Qué quiere hacer Dios con tus circunstancias? Sí, esas exactamente, las que estás pensando. O de las que te pueden suceder mañana. ¿Qué pasa si Dios decide que en su soberano, perfecto propósito, trae una de las más grandes pruebas que tú y yo hubiéramos pensado poder sufrir? Y lo que tenemos que hacer es copiar a Pablo, sabiendo que Dios está con nosotros, pues que sea exaltado Cristo en mi sufrimiento, pues que entonces sea honrado Cristo en mi circunstancia, ya sea que me vaya bien o ya sea que no me vaya bien.
que se le traiga gloria al Señor. Y mis hermanos, eso es algo que trae un gozo duradero. Cuando tenemos esa disposición del corazón de honrar al Señor, deseando que su gloria se dé por encima de la nuestra si es necesario. Cuando tenemos un anhelo primario para que las personas conozcan de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo alrededor de nosotros, esto trae como fruto del Espíritu un gozo muy particular. Uno que no lo quita las circunstancias, uno que lo permanece y lo mantiene firme, el Espíritu de Dios en ti o en mí. Amén. Que el Señor se glorifique en nuestras vidas y que su Espíritu fructifique su gozo en nuestros corazones para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre,